Nunca olvidarás este momento. Imagina que sirves un vaso de agua y de repente reconoces la firma de tu propio padre. Un padre que creías muerto hace 15 años. Así comienza la historia de Marina Salazar, una camarera pobre cuyo destino cambiaría para siempre en una noche de octubre. Marina se movía con la agilidad de quien había aprendido a volverse invisible entre mesas llenas de trajes caros, relojes brillantes y conversaciones en voz baja sobre negocios que ella nunca alcanzaría a comprender del todo. El restaurante La Cúpula era uno de los más exclusivos de Madrid, donde una cena costaba lo mismo que el alquiler de su casa durante 3 meses. Ella trabajaba allí 6 noches por semana, de 7 a 1 de la madrugada, soportando clientes exigentes, cocineros gritones y el dolor constante en los pies, todo para poder pagar sus estudios de arquitectura en la universidad pública y ayudar a su madre con la renta de un piso húmedo y pequeño en Vallecas. Esa noche de lluvia, la mesa 8 estaba reservada, como siempre, para el mismo hombre, Diego Fernández. A sus 41 años, era el CEO de Fernández Global, un imperio de la construcción y la tecnología valorado en miles de millones de euros. Elegante, serio, impenetrable, aparecía cada martes puntual como un reloj. Pedía siempre lo mismo: jamón ibérico, paella de marisco y cordero al horno. No hablaba por teléfono, no sonreía, no miraba alrededor. Era un hombre de costumbres rígidas y una presencia que imponía respeto. Marina lo conocía de vista, lo suficiente para anticipar cada gesto suyo, cada preferencia. Pero esa noche algo era distinto. En lugar del periódico financiero que solía acompañarlo, sobre el mantel blanco descansaba una carpeta abierta con varios documentos. Diego los repasaba con el ceño fruncido, la pluma de lujo entre los dedos. Cuando Marina se acercó para llenar su vaso de agua, su mirada cayó sin querer sobre la hoja superior. Y entonces, el mundo se detuvo. Allí, al pie de un contrato, estaba una firma, una caligrafía elegante, inconfundible, que ella conocía como la palma de su mano. Era la firma de Miguel Salazar, su padre, el hombre que, según su madre, había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía solo 8 años. El hombre al que había llorado durante noches enteras, cuya ausencia había marcado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar. Esa firma estaba fechada apenas 3 meses atrás. Era imposible, pero era real. La jarra tembló en sus manos. El agua se derramó un poco sobre el mantel, pero ni siquiera lo notó. Sus ojos se clavaron en esas letras familiares que le habían firmado permisos escolares y notas de felicitación. Sintió un vértigo en el estómago, un nudo en la garganta, un frío que le recorrió la espalda. El corazón le martilleaba tan fuerte que temió que el cliente lo escuchara. Diego levantó la mirada. Por primera vez desde que lo conocía, la observó de verdad. Sus ojos oscuros se detuvieron en el rostro pálido de Marina, en la forma en que apretaba la jarra contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Está todo bien?, preguntó con voz grave. Marina apenas pudo balbucear. Esa firma es de mi padre. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Diego bajó la vista a los papeles y luego volvió a mirarla, esta vez con una expresión distinta, casi alerta. ¿Qué dijo?, preguntó. Marina señaló con dedos temblorosos el nombre estampado en tinta negra: Miguel Salazar. Ese es mi padre. Murió hace 15 años. El rostro de Diego se endureció de inmediato. Sus movimientos se volvieron bruscos, nerviosos. Cerró la carpeta de golpe, recogió los documentos con rapidez y los metió en su portafolio de cuero. Su mirada, antes indiferente, ahora estaba cargada de una mezcla extraña de sorpresa y cautela, como si hubiera visto un fantasma.
Se levantó de la mesa con un gesto abrupto. «Tengo un compromiso urgente», murmuró, dejando un par de billetes de 50 euros sobre el mantel. Y sin más, salió del restaurante con paso apresurado. Marina se quedó inmóvil, la jarra aún en la mano, mirando cómo desaparecía por la puerta bajo la lluvia madrileña. Apenas podía respirar. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era un error? ¿Una coincidencia? ¿O su padre realmente estaba vivo? Terminó el turno en automático, sin escuchar a los clientes, sin responder a los chistes de los cocineros. Su mente estaba atrapada en esas letras que la perseguían como un eco del pasado. Esa noche, en el último metro hacia casa, se abrazó a su abrigo barato tratando de detener el temblor de sus manos. Sabía que algo había cambiado para siempre. Esa firma había abierto una puerta que alguien se había empeñado en mantener cerrada durante 15 años. Y ahora, esa puerta no volvería a cerrarse jamás. Si quieres descubrir qué ocurrió después con Marina, su padre y el millonario que ocultaba la verdad, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Así apoyas el canal y no te pierdes la continuación de esta increíble historia. Diego Fernández no durmió aquella noche. En su ático con vista al Palacio Real, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Los documentos de su padre estaban esparcidos sobre el escritorio de caoba, iluminados por la luz fría de una lámpara de mesa. Cada vez que veía el nombre Miguel Salazar, sentía un peso insoportable en el pecho. Era un nombre prohibido en su familia. Un fantasma que había creído enterrado hacía años. Su padre, Francisco Fernández, siempre había evitado hablar de aquel hombre, repitiendo solo que había sido un socio desleal al que era mejor olvidar. Pero ahora, después de mirar los ojos verdes de aquella camarera, sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y mucho más peligrosa. Mientras tanto, en un piso modesto de Vallecas, Marina no encontraba consuelo. Había llegado a casa pasada la 1 de la madrugada y su madre, Isabel, la esperaba medio dormida en el sofá. Al verla entrar, notó su cara desencajada. «¿Qué ha pasado?», preguntó preocupada. Marina dudó unos segundos, pero no pudo contenerlo. «Mamá, he visto la firma de papá. En los documentos de un cliente. Era reciente, de hace solo 3 meses». El rostro de Isabel se tensó al instante. Bajó la mirada, respiró hondo y negó con la cabeza. «Marina, tu padre murió. Lo sabes desde hace 15 años. No vuelvas a ilusionarte con cosas imposibles». Marina insistió. «No, mamá, no estoy loca. Era su letra, estoy segura. Era papá». Isabel, nerviosa, recogió las tazas de la mesa y las llevó al fregadero, dando la conversación por terminada. Pero su silencio y su forma de evitar la mirada de su hija decían más que 1000 palabras. Al día siguiente, Marina fue incapaz de concentrarse en las clases de la universidad. Sus apuntes de arquitectura se llenaban de garabatos sin sentido, su mente atrapada en aquel nombre, en aquel hombre. Al salir de la facultad, la sorpresa la dejó helada. Un coche negro de cristales oscuros la esperaba junto a la salida. La ventanilla trasera bajó despacio y reveló el rostro de Diego Fernández. Sus ojos la observaban con seriedad, sin rastro de la frialdad distante que mostraba en el restaurante. Marina dudó unos segundos, pero algo en su instinto le dijo que debía subir. El interior del Mercedes olía a cuero nuevo y a colonia cara. Diego estaba impecable, con un traje gris que probablemente costaba más que todo su armario junto. En sus manos llevaba una carpeta gruesa. La abrió sin rodeos y colocó sobre el asiento una serie de documentos y fotografías. Marina contuvo la respiración. Allí estaba el rostro de su padre, más joven,
sonriendo al lado de otro hombre que reconoció después de unos segundos: Francisco Fernández, el padre de Diego. En la foto se estrechaban la mano como socios felices frente a una obra en construcción. La fecha al dorso: mayo de 1994. Diego habló por primera vez con voz baja, casi íntima. Tu padre no está muerto, Marina. Vive en Sevilla. Se hace llamar Miguel Martín. Trabaja en obras como obrero. Ha estado escondido durante todos estos años. Marina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. 15 años de luto, de ausencia, de creer que era huérfana, y ahora todo eso quedaba en entredicho. Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos, pero no apartó la mirada de los documentos. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó con un hilo de voz. Diego la sostuvo con la mirada. Porque mi padre lo traicionó, robó sus proyectos, lo arruinó y lo obligó a desaparecer. He heredado su empresa, pero también sus pecados, y tú tienes derecho a conocer la verdad. Marina no podía creerlo. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. Recordó a su madre, las noches de silencio, las evasivas cada vez que preguntaba por su padre. Recordó todas las veces que se sintió sola en medio de la pobreza, sin comprender por qué la vida le había quitado tanto, y ahora, ese hombre rico, al que había visto como un cliente lejano, le estaba revelando que todo había sido producto de una traición. «Necesito verlo», dijo de pronto Marina, con la voz temblorosa pero decidida. «Necesito saber si es verdad». Diego asintió despacio. «Lo encontrarás, pero antes debes estar preparada. Tu padre no es el mismo hombre que recuerdas. 15 años de silencio dejan cicatrices profundas». El coche se detuvo frente a su casa. Marina bajó todavía con la carpeta en las manos. Miró a Diego por última vez antes de cerrar la puerta. «No me mientas», le advirtió con los ojos brillantes de rabia y dolor. «Si esto es un juego», Diego la interrumpió con seriedad. «No lo es. Yo también necesito respuestas. Y quizás seas la única que pueda ayudarme a encontrarlas». Esa noche, Marina entró en casa sin fuerzas para hablar. Isabel intentó preguntarle cómo había ido el día, pero ella solo se encerró en su habitación. Extendió sobre la cama las fotos de su padre, el hombre que había creído muerto, y lloró hasta quedarse dormida. Por primera vez en 15 años, sentía que la verdad estaba a su alcance. Una verdad dolorosa, pero imposible de ignorar. La mañana siguiente, amaneció gris en Madrid, como si la ciudad compartiera la confusión de Marina. No había dormido casi nada. Había pasado horas repasando las fotos de su padre, tratando de reconciliar la imagen de un arquitecto brillante con la de un obrero cansado que trabajaba bajo un nombre falso. Su madre evitaba hablar del tema, pero Marina ya no podía fingir que no había visto la verdad con sus propios ojos. Sabía que debía enfrentarse a ella, aunque doliera. Diego, por su parte, había cancelado todas sus reuniones. Desde su oficina en la torre más alta de Castellana, revisaba antiguos contratos y archivos de Fernández Global, buscando las piezas que encajaran en el rompecabezas. Cada documento parecía confirmar lo que temía. Su padre había levantado su imperio sobre las ruinas de Miguel Salazar. Era un descubrimiento devastador, pero también inevitable. El apellido Fernández, que siempre había llevado con orgullo, se había convertido en una carga insoportable. Esa tarde, Diego volvió a buscar a Marina. Esta vez la citó en una cafetería discreta, lejos del lujo del restaurante y del peso de las miradas ajenas. Cuando Marina llegó, él ya la esperaba con una carpeta aún más gruesa. Ella se sentó, nerviosa, y él comenzó a hablar con calma, como quien revela un secreto demasiado tiempo guardado. Tu padre
Fue uno de los arquitectos más visionarios de los años 90, explicó Diego. Diseñaba proyectos de construcción sostenible cuando casi nadie hablaba de eso. Fue él quien ideó complejos residenciales que aprovechaban la energía solar, jardines verticales y materiales reciclados. Ideas adelantadas a su tiempo. Marina lo escuchaba con atención, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. En 1994, tu padre y el mío firmaron una sociedad para desarrollar estos proyectos. Francisco Fernández, mi padre, vio el potencial, pero también la oportunidad de apropiarse de todo. Falsificó documentos, sobornó funcionarios y creó pruebas falsas para acusar a tu padre de corrupción urbanística. Lo pintaron como un hombre deshonesto que construía fuera de la ley. Diego sacó recortes de periódicos viejos, titulares que hablaban de un arquitecto acusado de irregularidades, fotos en blanco y negro de Miguel Salazar entrando a un juzgado con la cabeza gacha. Marina sintió un nudo en el estómago. La verdad, continuó Diego, es que todo fue una trampa. Mi padre lo arrinconó hasta dejarlo sin salida. Para evitar la cárcel, tu padre huyó. Cambió de nombre, se escondió, perdió todo lo que había construido. Y tú, Diego hizo una pausa mirándola con seriedad. Tú creciste creyendo que estaba muerto. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marina. Se llevó las manos a la cara, ahogando un sollozo. 15 años de dolor, de ausencia, de preguntas sin respuesta, se mezclaban ahora con una rabia intensa hacia aquel apellido que había destruido su vida. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó entre lágrimas. Diego suspiró. Por primera vez, dejó ver un destello de vulnerabilidad. Porque no puedo seguir viviendo sobre una mentira. Y porque cuando te vi en el restaurante, supe que ya no podía callar más. No eres solo una camarera. Eres la hija del hombre al que mi padre arruinó. Y mereces la verdad. Marina lo miró fijamente, tratando de decidir si podía confiar en él. Había algo distinto en Diego. Una sinceridad que contrastaba con la imagen fría que siempre había proyectado. Tal vez porque también estaba atrapado por las sombras de su familia. Quiero verlo, dijo ella con firmeza. Quiero hablar con él, mirarlo a los ojos y escuchar de su boca lo que pasó. Diego asintió. Te llevaré, pero debes entender que no será fácil. Tu padre no es el hombre que recuerdas. La vida lo golpeó duro. Marina cerró los ojos un instante, respirando hondo. No importaba. Tenía que enfrentarse a esa verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el ruido de la cafetería alrededor. Entonces Diego preguntó en voz baja, si estuvieras en mi lugar, si tu padre hubiera cometido un crimen tan terrible, ¿tú qué harías? Marina no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, buscando entender si hablaba como hijo culpable o como hombre arrepentido, y se dio cuenta de que Diego estaba luchando contra un dilema que lo consumía: ser fiel al legado de su familia o romper con él para hacer justicia. Cuando Diego la acompañó hasta la salida, el aire de Madrid estaba cargado de lluvia otra vez. Marina apretó la carpeta contra su pecho, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Y ahora quiero hacerte una pregunta a ti, espectador. ¿Crees que Marina debería confiar en Diego, sabiendo que es hijo del hombre que destruyó a su familia? ¿Qué harías tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. 3 días después, un tren de alta velocidad partía de Madrid rumbo a Sevilla. Marina observaba por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba. Primero, las grises avenidas de la capital, luego los campos abiertos que parecían extenderse hasta el infinito. Llevaba las manos entrelazadas sobre el regazo, sudorosas,
incapaz de calmar el temblor que la recorría desde que aceptó el plan de Diego. Iban a buscar a su padre, al hombre que había llorado como muerto durante 15 años. Diego estaba sentado a su lado, sereno, pero con el ceño fruncido. Apenas había hablado desde que subieron al tren. Parecía concentrado en sus propios pensamientos, quizá repasando cómo enfrentarse a Miguel Salazar, el hombre cuya vida había sido destruida por Francisco Fernández. Entre ellos reinaba un silencio pesado, solo interrumpido por el murmullo lejano de los demás pasajeros. Al llegar a Sevilla, tomaron un taxi que los llevó hacia el barrio de Triana. El vehículo serpenteó por calles estrechas, hasta detenerse frente a una obra polvorienta donde decenas de obreros trabajaban bajo el sol ardiente. El contraste era brutal. Diego, impecable con su traje caro aunque sin corbata, y Marina, con un vestido sencillo y gastado, descendieron entre el ruido de grúas, martillos y voces ásperas. Marina lo vio antes de que él la viera. Estaba de pie junto a una grúa, dirigiendo a un grupo de hombres, alto, con el cabello ahora gris y el rostro curtido por la fatiga. Vestía un mono de trabajo manchado de cemento. Sus manos, que ella recordaba limpias y firmes cuando dibujaban proyectos de arquitectura, estaban endurecidas, con la piel agrietada. Era un hombre cambiado, pero al mismo tiempo inconfundible. El corazón de Marina dio un vuelco. Las piernas comenzaron a fallarle y por un momento creyó que no sería capaz de acercarse. Pero entonces él levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Miguel Salazar se quedó paralizado, con el casco amarillo cayendo de sus manos al suelo. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse. Después, sus ojos se llenaron de lágrimas. Marina no pudo contenerse. Corrió hacia él con un sollozo desgarrador y lo abrazó con todas sus fuerzas. Miguel la sostuvo como si temiera que al soltarla desapareciera de nuevo. Ambos lloraban, hundidos en un llanto que arrastraba 15 años de silencio, dolor y ausencia. Los obreros detuvieron su trabajo y se quedaron observando la escena sin comprender qué ocurría, murmurando entre ellos. «Hija», susurró Miguel con la voz rota. «Mi niña». Marina apenas podía hablar. Sentía su olor, mezcla de sudor, polvo y cemento, tan diferente al recuerdo lejano de colonia y planos de arquitectura, pero tan real que dolía. «Papá», balbuceó entre lágrimas, «creí que estabas muerto». Miguel apartó el rostro, mirándola como si quisiera memorizar cada rasgo suyo. «Tuve que desaparecer. Era la única manera de protegerte. Me obligaron a dejarlo todo y a dejarte a ti». Ella negó con la cabeza, llorando aún más fuerte. «No me protegiste. Me dejaste sola todos estos años». Él la estrechó con más fuerza, incapaz de responder de inmediato. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, decían más que cualquier palabra. Diego permanecía a unos metros, observando la escena en silencio, respetando el momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incómodo en su traje caro, fuera de lugar, en un espacio que pertenecía solo a padre e hija. Tras varios minutos, Miguel finalmente notó la presencia del acompañante. Al ver a Diego, su expresión cambió de inmediato. Se tensó, dio un paso atrás y frunció el ceño. «¿Quién es él?», preguntó con voz áspera. Marina, aún con lágrimas en los ojos, se giró hacia Diego. «¡Papá! Es Diego Fernández, el hijo de Francisco». El rostro de Miguel se endureció como piedra. La rabia brotó en sus ojos, ese fuego contenido durante años. Dio un paso hacia atrás, como si quisiera poner distancia. «¿Fernández?», escupió la palabra con desprecio. «¿Tienes idea de lo que ese apellido me hizo?». Marina intentó calmarlo, sujetándole el brazo. «Papá, escucha. No es como su padre.
Él fue quien me mostró la verdad. Quiere ayudarte, quiere ayudarnos. Miguel miró a Diego con desconfianza, estudiándolo de arriba a abajo. Vio en él ciertos rasgos de Francisco, pero también algo distinto, una sinceridad que nunca habría asociado con aquel hombre ambicioso que lo había traicionado. Diego dio un paso al frente con voz firme pero respetuosa. Señor Salazar, no estoy aquí para justificar a mi padre. Estoy aquí para pedir perdón y para devolverle lo que le arrebataron. Miguel permaneció en silencio unos segundos, respirando con dificultad, como si estuviera conteniendo la rabia. Después, bajó la mirada a su hija, aún aferrada a él, con lágrimas en los ojos. Su corazón se ablandó un poco. Si acepto escucharte, no es por ti, dijo con voz ronca. Es por ella. Marina lo abrazó de nuevo, agradecida. Sabía que aquel era solo el primer paso, pero era un paso que podía cambiarlo todo. El pequeño bar de la esquina de Triana olía a café fuerte y a madera vieja. Miguel había accedido a sentarse allí con Marina y Diego después de terminar su jornada en la obra. Llevaba una camisa limpia que uno de sus compañeros le había prestado, aunque aún tenía polvo en las botas. Estaba nervioso. Sus manos callosas no dejaban de tamborilear sobre la mesa. Marina lo observaba con ternura y tristeza. Era su padre, pero al mismo tiempo un hombre distinto, marcado por 15 años de lucha y soledad. Diego rompió el silencio. Señor Salazar, no pretendo que confíe en mí de inmediato, pero necesito contarle lo que he descubierto. Miguel lo miró con dureza, los labios apretados. «Habla». Diego abrió una carpeta y colocó sobre la mesa recortes de periódicos, copias de contratos, fotografías de hace décadas. Explicó paso a paso cómo Francisco Fernández había manipulado la sociedad que ambos fundaron. Falsificación de firmas, sobornos, falsas denuncias. Cómo había pintado a Miguel como un arquitecto corrupto para expulsarlo del mercado y apropiarse de sus proyectos visionarios. Marina escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Había oído parte de aquella historia de labios de Diego, pero verla ahora documentada en pruebas la golpeaba aún más. Miguel, sin embargo, permaneció inmóvil, con los ojos clavados en los papeles. Sus manos temblaban apenas. «Todo esto lo sé», dijo finalmente con voz áspera. «Lo viví en carne propia. Lo que no entiendo es por qué vienes ahora, hijo de Francisco, a revolver heridas que nunca cerraron». Diego sostuvo la mirada de Miguel. «Porque mi padre ya no está. Murió hace 8 años, y con él heredé no solo su fortuna, sino también sus crímenes. No puedo continuar su legado manchado de traición. Usted merece justicia». Miguel apretó los dientes. «¿Justicia? ¿Y qué sabes tú de justicia? 15 años he pasado levantando muros ajenos, escondido bajo otro nombre, viendo cómo mi hija crecía sin mí. Ninguna cantidad de dinero puede devolverme eso». Marina tomó su mano, tratando de calmarlo. «Papá, él quiere ayudarnos, quiere limpiar tu nombre». Miguel la miró con ternura y dolor. «Hija, nada borrará lo que sufriste. Ninguna rueda de prensa te devolverá los años que pasaste creyendo que estaba muerto». Diego inclinó el cuerpo hacia adelante con voz firme. «Pero puede darle un futuro. Usted fue un arquitecto brillante, señor Salazar. El mundo necesita volver a conocerlo. Yo puedo poner todos los recursos de Fernández Global para rehabilitar su nombre, compensarle económicamente y darle un lugar en la empresa. No es caridad, es justicia». Miguel lo observó largo rato, como si tratara de adivinar si hablaba en serio. Vio en los ojos de Diego un brillo distinto al de Francisco. No había soberbia, sino una determinación sincera. «¿Y qué ganarías tú con todo esto?», preguntó desconfiado.
Diego respiró hondo. Dormir tranquilo. Y demostrar que no soy mi padre. El silencio volvió a la mesa. Marina miraba a uno y otro, con el corazón dividido. Amaba a su padre, pero también empezaba a confiar en Diego, en su forma de hablar, en su vulnerabilidad. Era evidente que quería redimirse. Miguel se pasó las manos por el rostro, cansado. Si acepto, no lo haré por ti, ni por tu apellido. Lo haré por ella, señaló a Marina, porque le debo una vida mejor. Marina sintió un nudo en la garganta. Quiso llorar, pero se contuvo. Diego asintió con seriedad. Es todo lo que pido, que lo hagamos juntos. Durante las horas siguientes, hablaron de un plan. Diego proponía organizar una rueda de prensa en Madrid, revelar los documentos originales y testigos que ahora estaban dispuestos a declarar, reconocer públicamente que el Imperio Fernández había nacido de un fraude. También ofrecía una compensación económica y un cargo directivo para Miguel, con participación en las ganancias. Miguel escuchaba con gesto serio, interrumpiendo de vez en cuando con preguntas incómodas. ¿Y si los socios se rebelan? ¿Y si los medios se vuelven contra ti? Diego respondía sin titubear. Entonces demostraré que la verdad importa más que el dinero. Marina observaba esa conversación con una mezcla de orgullo y temor. Era increíble ver a su padre y a Diego, hombres tan distintos y a la vez tan marcados por un pasado común, sentados frente a frente, negociando un futuro que podía cambiarlo todo. Al final de la noche, Miguel aceptó con un suspiro. Muy bien, haré mi parte. Pero recuerda esto, Fernández. No confío en ti. Confío en mi hija. Diego inclinó la cabeza, respetuoso. Y eso me basta. Cuando salieron del bar, el aire sevillano olía a azahar. Marina caminaba entre ambos hombres, sintiendo por primera vez que la historia rota de su familia comenzaba a recomponerse. No era fácil, no sería rápido, pero había esperanza. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión y preparativos. Diego regresó a Madrid con Marina y Miguel, instalándolos discretamente en un pequeño hotel del centro. Desde su despacho en la Torre de Castellana, coordinaba cada detalle de lo que sería el mayor riesgo de su vida: enfrentarse públicamente al legado de su propio padre. Convocó a abogados, contadores y a su detective de confianza, Carlos Mendoza. Sobre la mesa de reuniones se apilaban cajas de documentos, contratos originales, testimonios jurados y recortes de prensa de los años 90. Todos confirmaban la traición de Francisco Fernández contra Miguel Salazar. Si haces esto, advirtió Mendoza, mientras repasaba un expediente, pondrás en juego la reputación de tu empresa y la tuya. Tus competidores no dudarán en aprovecharlo. Diego lo interrumpió con calma. Prefiero perder la mitad de mi fortuna que seguir viviendo sobre una mentira. Marina observaba en silencio desde un rincón de la sala. Cada palabra de Diego la conmovía y al mismo tiempo le generaba miedo. Había visto empresarios ricos defender sus intereses con uñas y dientes. Ninguno estaba dispuesto a arruinarse por justicia. Pero Diego parecía distinto, decidido a redimirse. Miguel, en cambio, se mostraba más reservado. Aunque agradecía el esfuerzo, no podía evitar la desconfianza. A veces, mientras Diego hablaba con pasión sobre devolverle lo que era suyo, Miguel apretaba los labios y pensaba, demasiado tarde. Aún así, sabía que esa era la única oportunidad de limpiar su nombre y devolverle a su hija un futuro digno. La rueda de prensa fue convocada en el salón principal del Hotel Reina Victoria, un espacio de techos altos y lámparas de cristal que normalmente acogía presentaciones de negocios millonarios. Esa mañana, periodistas de los principales diarios económicos
Cámaras de televisión y representantes del sector de la construcción abarrotaron la sala. La expectación era enorme. Diego Fernández, uno de los hombres más ricos de España, había citado a todos con carácter urgente y extraordinario. Marina estaba en primera fila, junto a su padre. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, que había comprado con los ahorros de meses de trabajo en el restaurante. Miguel, por su parte, había sacado del fondo de su maleta un traje antiguo, el mismo que había usado en su última conferencia como arquitecto 15 años atrás. Se sentía extraño dentro de él, pero sabía que debía presentarse como lo que siempre había sido, un profesional digno. Diego apareció en el escenario con gesto firme, sosteniendo una carpeta de cuero. Saludó brevemente y se colocó tras el podio. Durante unos segundos guardó silencio, observando a la multitud de cámaras y micrófonos. Luego habló con voz clara. Hoy estoy aquí para contar la verdad que durante demasiado tiempo ha permanecido oculta. Un murmullo recorrió la sala. Diego continuó relatando cómo su padre, Francisco Fernández, había conocido a Miguel Salazar, un arquitecto brillante, y cómo había urdido un plan para apropiarse de sus proyectos. Mostró documentos originales, contratos falsificados, pruebas de sobornos, y presentó declaraciones de testigos que finalmente habían decidido hablar. El Imperio Fernández, dijo con firmeza, se levantó sobre un crimen, sobre el robo de ideas, el engaño y la destrucción de un hombre inocente. La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras captaban cada palabra. Miguel bajó la cabeza, conmovido al escuchar su nombre reivindicado después de tanto tiempo. Marina le tomó la mano apretándola con fuerza. Diego prosiguió. Hoy quiero reparar ese daño. Miguel Salazar será rehabilitado públicamente. Se unirá a Fernández Global como director creativo, con plena autoridad en el área de proyectos sostenibles. Además, recibirá una compensación de 50 millones de euros por los perjuicios sufridos. Hubo un murmullo de sorpresa, pero Diego aún no había terminado. Y anunció también que el 40% de las acciones de la empresa pasarán a manos de Miguel y de su hija Marina. Un estallido de voces recorrió la sala. Nadie podía creerlo. Un magnate cediendo casi la mitad de su imperio a las víctimas de su padre. Miguel se levantó entonces y se acercó al podio. Su voz, aunque temblorosa, resonó firme. Durante 15 años he vivido en la sombra, señalado como corrupto. Hoy recupero no solo mi nombre, sino lo más valioso, mi hija. Y eso se lo debo a la valentía de Diego Fernández, que eligió la verdad por encima del dinero. Los aplausos estallaron en la sala. Las cámaras captaron el momento en que padre e hija se abrazaban, con Diego a su lado. Era una imagen que cambiaría para siempre la historia de la familia Fernández y también la de la familia Salazar. Esa noche, las noticias no hablaban de otra cosa. El CEO, que renunció a su fortuna por justicia. La prensa no tardó en bautizarlo como el escándalo empresarial del siglo. Los titulares de los periódicos se disputaban las frases más impactantes. Diego Fernández rompe con el legado de su padre. Miguel Salazar, rehabilitado tras 15 años. Una fortuna construida sobre la traición sale a la luz. La noticia recorrió toda España y pronto llegó a portadas internacionales. Para Marina, aquellos días fueron como vivir dentro de un torbellino. Acostumbrada a ser invisible en las mesas de un restaurante, de pronto los fotógrafos buscaban su rostro. Querían saber quién era la joven que se había sentado junto al magnate y el arquitecto caído en desgracia. Le preguntaban por su historia, por su infancia,
por cómo había reconocido aquella firma que lo cambió todo. Marina respondía con humildad, aunque en su interior aún luchaba por asimilarlo. Miguel, por su parte, recibió llamadas de antiguos colegas que durante años lo habían creído culpable. Algunos se disculpaban, otros lo felicitaban por su regreso. Él escuchaba con cautela, consciente de que muchos solo querían estar cerca del nuevo centro de atención. Aún así, sentía alivio. Después de 15 años de silencio, podía caminar con la cabeza en alto, presentarse con su verdadero nombre y mirar a su hija sin culpa. Pero el mayor cambio se dio en Diego. El hombre frío y distante que Marina servía cada martes en el restaurante parecía haberse transformado. Había bajado la guardia, sonreía con naturalidad, compartía largas conversaciones con Miguel sobre arquitectura sostenible y dedicaba tiempo a escuchar las ideas frescas de Marina. Ella descubrió que detrás del traje caro había un hombre marcado por las decisiones de su padre, pero dispuesto a ser distinto. Un día, Diego los invitó a cenar en la Cúpula, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Esta vez, Marina no llevaba el uniforme de camarera, sino un vestido azul que él mismo había escogido para ella. Entrar por la puerta principal como invitada y no como empleada le provocó una sensación extraña, mezcla de orgullo y nostalgia. Los camareros que antes eran sus compañeros la miraban con asombro, sin terminar de creer lo que veían. Durante la cena, Miguel levantó la copa y dijo con voz emocionada: «Brindemos por la justicia». Tardó 15 años, pero al final llegó. Marina chocó su copa con la de su padre y la de Diego. Sintió un calor en el pecho, una sensación de familia que creía perdida para siempre. Miró a Diego y descubrió en su mirada algo que iba más allá de la gratitud. Había respeto, admiración y un destello de afecto difícil de ocultar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Miguel se incorporó oficialmente a la empresa, donde comenzó a liderar un equipo de arquitectos jóvenes. Su experiencia y creatividad sorprendieron a todos. Marina, por su parte, abandonó el trabajo en el restaurante para unirse como asistente de proyectos. Diego la apoyó desde el primer momento, convencido de que ella tenía tanto talento como su padre. Cada día pasaban más tiempo juntos. Visitaban obras en construcción, revisaban planos hasta altas horas de la noche, discutían ideas sobre cómo transformar edificios antiguos en espacios modernos y sostenibles. Entre ellos crecía una complicidad inesperada. Diego ya no era solo el millonario distante, era un hombre que compartía sueños y que buscaba redención. Marina, aunque al principio recelosa, comenzó a verlo con otros ojos. Una tarde de primavera, después de una reunión agotadora, Diego invitó a Marina a caminar por el Parque del Retiro. Se sentaron junto al lago, observando cómo los rayos del sol se reflejaban en el agua. Él rompió el silencio. «Nunca imaginé que conocer a una camarera cambiaría toda mi vida». Marina sonrió, aunque aún le costaba aceptar todo lo que había pasado. «Y yo nunca imaginé que un cliente del restaurante sería quien me devolviera a mi padre». Se quedaron mirándose unos segundos. Había algo en el aire, una tensión suave que ninguno se atrevía a romper, hasta que Diego, con voz baja, añadió: «Quiero que sepas que no hago todo esto solo por reparar los errores de mi familia. Lo hago porque tú me importas». El corazón de Marina dio un vuelco. No respondió de inmediato. No estaba preparada para esas palabras, pero tampoco podía negarse a lo que sentía. Con un gesto tímido, apoyó su mano sobre la de él. El vínculo entre ambos se fortalecía día tras día. Marina descubría que la justicia no era lo único que estaban haciendo de esa historia.
Había algo más profundo, algo que crecía en silencio, como una semilla que se abre paso entre las grietas del pasado. 6 meses después de aquella rueda de prensa que sacudió al mundo empresarial español, la vida de Marina, Miguel y Diego había cambiado por completo. Fernández Global, ahora con el apellido Salazar integrado en cada presentación, se había transformado en una empresa distinta, más humana, más innovadora. Miguel lideraba un equipo que desarrollaba proyectos sostenibles reconocidos en toda Europa, y Marina, que había dejado la universidad, trabajaba como socia en el área creativa, demostrando haber heredado la visión de su padre y una energía única. El vínculo entre Marina y Diego había crecido más allá de lo profesional. Pasaban juntos cada jornada, planificando proyectos, viajando a reuniones internacionales y soñando con ciudades más verdes. Por las noches, compartían largas conversaciones que terminaban siempre con una risa, un silencio cómplice o un gesto de cariño. La atracción que había surgido en el Parque del Retiro se había convertido en una certeza. No solo compartían un destino empresarial, sino también personal. Una noche de primavera, Diego la llevó a la terraza de su ático. Madrid se extendía a sus pies, iluminada por miles de luces. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y, con la voz emocionada, le dijo: «Marina, contigo aprendí que el dinero no lo es todo. Eres mi presente, mi futuro, y la razón por la que quiero ser un hombre distinto. ¿Quieres casarte conmigo?» Marina, con lágrimas en los ojos, asintió. La emoción fue tan grande que apenas pudo pronunciar un sí tembloroso antes de abrazarlo con fuerza. 3 meses después, en una villa de la Sierra de Guadarrama, se celebró la boda. Miguel acompañó a su hija hasta el altar, con el orgullo de un padre que había recuperado no solo su nombre, sino también el derecho de estar presente en el momento más importante de su vida. Isabel, la madre de Marina, lloraba de felicidad, finalmente liberada de años de secretos. Los invitados, entre ellos colegas de arquitectura y empleados de la empresa, fueron testigos de una ceremonia sencilla, pero cargada de verdad. Diego y Marina intercambiaron anillos y promesas. No solo se prometieron amor eterno, sino también continuar juntos la reconstrucción de una empresa y de una manera de vivir más justa. El primer proyecto que firmaron como marido y mujer fue la creación de un centro de formación para jóvenes arquitectos e ingenieros. Lo bautizaron con el nombre de Francisco Fernández, no para honrarlo, sino para recordar que incluso de los errores más graves se puede aprender. Miguel se convirtió en el director del centro. Su primera lección fue clara: la ética profesional es tan importante como el talento, y siempre hay que elegir el camino correcto, aunque sea el más difícil. 1 año después, Marina dio a luz a una niña. La llamaron Sofía. Cuando Miguel sostuvo a su nieta en brazos, sus ojos brillaron con la misma ternura de antaño, esa que Marina recordaba de cuando era niña. Diego, convertido en esposo y padre, miraba a ambas con un orgullo indescriptible. Aquella noche, en su nueva casa, mientras Sofía dormía en su cuna y Miguel hojeaba un álbum de fotos, Marina y Diego se sentaron en la terraza a contemplar las estrellas. Recordaron el inicio de todo: un vaso de agua en un restaurante, una firma reconocida al azar, un secreto oculto durante 15 años. La vida les había demostrado que el destino puede ser cruel, pero también justo. Diego tomó la mano de Marina y la besó suavemente. «Lo perdimos todo una vez, pero ahora lo tenemos todo», susurró. Marina sonrió, con la certeza de que aquel amor era fruto no solo de la casualidad, sino de la valentía de enfrentar la verdad.
y entendió que la verdadera riqueza no era la que se heredaba, sino la que se construía con honestidad, justicia y amor. Si te ha emocionado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos de justicia, amor y segundas oportunidades. Y ahora queremos saber de ti. ¿Desde qué país o ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Nos encantará leerte.